A explicar cómo se llega finalmente a esto. Sí, hoy sale un fallo de la Corte Suprema por unanimidad que dispone que todos los jueces nombrados a partir de 2017 tienen que empezar a pagar impuesto a las ganancias. En realidad la Corte lo que hace es revocar una medida cautelar que les había permitido evitar este pago. ¿Cómo vamos a explicar el mapa de los jueces y ganancias en general? Muy bien. Hay que distinguir en primer lugar los jueces designados antes de 2017 y los designados después de 2017. Perfecto. Los jueces que fueron nombrados antes de 2017 no pagan ganancias. Hay una ley de 2016 que dice cómo funciona esto y no los incluye. Bien. Entonces, ¿por qué no pagan ganancias? Bueno, ya lo discutiremos con el doctor Caminos, pero básicamente por una acordada de la propia Corte que dijo que estaba en juego el principio de intangibilidad de los ingresos y que por ende, como eso involucraba la independencia judicial, no pagaban. Pero digamos que corramos a los designados antes de 2016 para atrás. Todos esos están fuera de esta discusión. ¿Qué pasa con los designados después? La ley de fines de 2016 dice quienes sean designados de aquí en nombrados, dice, de aquí en más, tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Claro. Ahí el tema fue que era nombrar. Claro, ¿no? Entonces ahí la Asociación de Magistrados, que es la máxima agrupación de jueces del país, presenta una acción declarativa con una medida cautelar que dice nombramiento significa ingreso a la justicia. Entonces, los que habían entrado, fueron nombrados jueces en 2017, pero habían entrado como meritorio, como secretario, como cualquier otro cargo, antes no pagaban. Tampoco pagan. Claro. Entonces, en la práctica, ¿qué significó esto? Como todos los jueces vienen de la justicia, son excepciones poquitísimas. Que viene directamente un abogado. Que sea un abogado, no paga nadie. ¿Cuántos pagaban hasta hoy? ¿Cuántos? Con esta cautelar vigente, 12. Solamente 12 jueces. Vamos a repasar algunas placas que tenemos ahí. Ahí está, Paz nos lo contaba muy bien. Hoy 12 jueces solamente pagan ganancias. Son los que vienen de afuera de la justicia, nombrados a partir de 2017. Esto representa el 1% de los jueces. Estamos hablando de jueces nacionales y federales. Perfecto. Recordemos que además existe el mundo de los jueces provinciales. Pero estamos hablando de esto que nos sirve como parámetro para entender lo que queremos decir. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué pasaría ahora? Si ahora empezaran a pagar ganancias todos los jueces, tal como dispone este nuevo fallo de la Corte, todos los jueces designados a partir de 2017, esto alcanzaría un universo de 90 personas en juego. Pasaríamos de 12 a 90. Sigue siendo poco. Sigue siendo poco y la verdad es que, este fallo simbólicamente es muy fuerte porque es la primera vez que hablamos de jueces que están obligados por un fallo de la Corte a pagar ganancias. Pero es simbólico porque de hecho en el monto también es poca plata. Vamos con la siguiente placa, a ver, ahí va. Implicaría recaudar por estos 90 jueces 4 millones de pesos al mes. Dos aclaraciones vinculadas con esto. ¿Serían 4 millones si pagaran impuesto a las ganancias sobre el total de su sueldo? El total de su sueldo. Ahora te voy a explicar por qué. Porque hay un canal abierto entre el gobierno y la Asociación de Magistrados para que se pague solamente respecto de la diferencia entre lo que ganaban como secretarios y lo que van a ganar ahora como jueces. Y eso sería mucho menos. Entonces sería mucho menos. Estamos hablando solamente del aumento. En ese aumento se pagaría ganancias. Eso es lo que están pidiendo. Claro. Y estamos hablando de jueces, porque además esta ley y esta cautelar incluyó no solamente a jueces, sino también a fiscales y defensores. Son menos igual que los jueces nuevos. Pero digo, el universo es un poco más grande, pero probablemente aún así no se llegaría a estos 4 millones porque finalmente se acordaría otra cosa. Sería menos plata. Vamos con la siguiente placa. A ver. Hoy hay 19.600 empleados judiciales. ¿Por qué nos interesa este dato? Porque no solamente no pagan impuesto a las ganancias los jueces, que estaría justificado, es discutible, pero por el principio de intangibilidad, la garantía de intangibilidad de sus salarios, sino que tampoco pagan ninguno de los que trabajan en el Poder Judicial. Claro. En algunos casos no llegan al mínimo, ¿no? Estamos hablando de secretarios, ordenanzas, claro, no llegan seguramente todo el al escalafón. mínimo. Vos entrás al Palacio de los Tribunales y ahí adentro, salvo la chica que atiende el kiosco, todos los demás, ninguno paga impuesto a las ganancias.
Son un universo aparte. Son un universo aparte. Un privilegio. Se tornó en un privilegio. Bueno, ellos dicen que no es un privilegio. Bueno, ahora seguramente lo vamos a discutir con el doctor Caminos. Pero en definitiva, lo que resuelve hoy entonces la Corte es una medida cautelar. No es el fondo del asunto. Esto también es interesante. El fondo del asunto es esto que plantea la asociación de nombramiento implica ingreso alguna vez al Poder Judicial o implica ser designado juez. Y el verdadero fondo del asunto es lo que debate muchísimo toda la sociedad. ¿Por qué el privilegio de algunos pocos versus el resto de la sociedad? ¿Por qué el resto de la gente sí tiene que pagar ganancias y no todos los jueces o toda la gente que trabaja en el Poder Judicial, como bien nos explicaba recién Paz? Por eso aquí le preguntamos al doctor Caminos cuál es su postura con respecto a esto. Sí. Dos aclaraciones. Ese amparo que interpuso la Asociación de Magistrados, que buscaba una medida cautelar, en realidad respondía porque como estaba diseñado, el secretario que ascendía a juez ganaba menos. Claro. Menos que como secretario ganaba. Entonces era un absurdo. Eso le pasa a muchísima gente. No le pasa a muchísima gente. No le pasa a muchísima gente porque nosotros nunca pagamos impuestos a las ganancias. Entonces, si de golpe te ponen un 35% por un sueldo que nunca recibió, tuvo disminución, pasa a ser un descuento confiscatorio. Te descuentan sacan el 35% del sueldo que estás acostumbrado a recibir. No le pasaba a muchísima gente porque ustedes nunca pagaron ganancias, pero es cierto que cualquiera del resto de los ciudadanos sí pagan ganancias. Claro, o hay gente que pasa de una categoría a otra, antes no pagaba ganancias, cuando le suben el sueldo, empieza a pagar ganancias. Pero no es confiscatorio. No, claro, porque no es el 35%, es menos. Claro. El tema es que los sueldos del Poder Judicial son muy altos. Pero aunque no sean altos, uno tiene su presupuesto adaptado a ese sueldo y de golpe te sacan el 35%. Y eso es confiscatorio. Y si uno asciende, entonces no ascendería a nadie. ¿Quién va a ascender a juez si gana menos? Sería absurdo. Entonces esto llevó a este amparo diciendo, bueno, vamos a ver, porque esto está generando una situación grave que tienen que aclararse. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el sentido de esa palabra nombramiento? Porque nombramiento para ganar menos pareciera un absurdo. Claro, tendría que ser gradual. Tendría que ser gradual o tenía que hacer con una franja de disminución. Mira, esto lo propusimos, yo era presidente de la asociación entre el 2002 y 2006. Y se generó con el gobierno de Kirchner, ¿vos te acordás? Todo un tema y llegó a tener media sanción del Senado. Y nosotros propusimos esta solución, yo expuse en el Senado esta solución. Si esta solución hubiera sido aceptada en ese momento, ya pagaríamos todo, casi todo, no quedaría nadie sin pagar. Pero siempre se fue postergando. Yo siempre tuve la impresión, porque siempre dijimos nosotros los jueces que queremos pagar, porque lo que pagan todos, no puede afectar nuestra independencia, parecería un absurdo cuando es generalizado. Pero, lo que siempre hemos creído que fue un comodín para desprestigiar al Poder Judicial, porque se usaba desde la misma política que no nos querían cobrar impuestos a las ganancias, que no aceptaba ningún proyecto nuestro, no lo aceptaban. Decían que no, bueno, no es necesario. Usted lo que dice es que al otro día decían, estos tipos son unos privilegiados, la sociedad se han privilegiado y no quieren pagar impuestos. Y nosotros presentamos muchísimos proyectos. Entre ellos... Está bien, Caminos, pero lo cierto es que la acordada que dispone que los jueces no pagan ganancias es una acordada de la propia Corte del año 96, porque la Corte, que dice que está en juego la intangibilidad. ¿Sabés? Y la verdad que es un principio constitucional, estamos de acuerdo. Ahora, también lo es la igualdad ante la ley. Y un impuesto que es general. La igualdad es la gente... No, pero la igualdad ante la ley es en situaciones iguales. Todos... Sí, de trabajador iguales, percibiendo un salario. No es cualquier trabajador. Que recibe el mismo un trabajador descuento que la Constitución le da. Yo te pregunto, ¿qué pasaría hoy? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el artículo en cuestión? El artículo 110 de la Constitución que dice, los jueces recibirán por sus servicios una remuneración que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna. Ese es el artículo en cuestión. Disminuida de manera alguna. Ahora, ¿quién interpretó esto? Porque la verdad que la Corte con esa acordada no es que nos dijo nosotros, estos chicos son todos muy amigos, como dicen algunos, somos corporativos, que no paguen porque son buenos. Esto no es así. La Corte lo que hizo es asumir sus poderes implícitos, porque desde el año 37 viene diciendo no se le puede disminuir el sueldo a los jueces. También lo dijo la Corte de Estados Unidos, hoy lo pagan porque la Corte de Estados Unidos terminó adoptando un sistema igual que el que tenemos ahora. Claro, pero es lo que usted acaba de decir, cuando es algo que paga toda la población, también se trata de la igualdad ante la ley, si no, no existe. Pero la igualdad ante la ley es igualdad
en situaciones iguales. Claro. Y nadie está en la misma situación de los jueces, que tienen los únicos dos requisitos o garantías de independencia, es la inamovilidad. ¿Qué pasaría hoy? Y que tiene el mismo rango. Yo te pregunto. Usted acaba de decir justamente que un impuesto que paga toda la población no afecta a la independencia de un juez. Entonces ya eso lo descartamos. No, pero tenemos que defender un principio que está por sobre esto, que es el principio de intangibilidad. ¿Por qué hace la independencia? No hay jueces en América Latina. Yo reconozco porque recorro toda América Latina, porque he sido presidente de la Federación Latinoamericana que tiene todos los países de Latinoamérica, salvo algunos, y de Centroamérica. No hay ninguno que tenga la independencia y la formación de independencia que tienen los jueces argentinos, incluso los europeos. Ayer en España había huelga de jueces y fiscales pidiendo aumento de sueldo. Sin embargo, y pidiendo mayor independencia. El Poder Judicial en la Argentina no está muy bien visto por la sociedad. No, tiene una pésima imagen. En eso estoy de acuerdo. Por las encuestas solo dicen que solo están peor los gremios. Bueno, claro. Esas son cosas pero no es así. Eso tampoco expone la realidad. No es así. Está bien, pero volviendo a la anterior. Pero aparte de eso, lo vas a debilitar, porque tiene mala imagen, lo vamos a debilitar, pero según lo que usted dice es, no pagan los jueces porque ya no venían pagando ni como empleados ni como funcionarios judiciales. Porque la Corte lo decidió. No, está bien, pero digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un secretario cuando pasa a ser juez tendría que empezar a pagar lo que antes no pagaba? Porque no lo pagaba como secretario y no lo pagaba como empleado y no lo pagaba nunca en la historia. ¿Por qué no pagan los empleados judiciales? Bueno, que ahí no está en juego la intangibilidad. Sí, pero ¿sabéis qué? Hoy imponerle de golpe a los empleados judiciales un 35% es confiscarles el sueldo. Bueno, pero acá el problema es la implementación. Así de golpe. Cómo se hace progresivamente. Claro, en esto estamos de acuerdo, que hay que hacerlo progresivamente, estamos de acuerdo. Pero lo mismo le pasa a cualquier otro empleado que se le modifica la alícuota cuando pasa de un pero no es la misma proporción, no es la misma proporción. Está bien, porque por eso si vos decimos que tiene de un puesto, de un cargo que no paga porque es un sueldo bajo, a un sueldo que te permita pagar un poquito, tampoco es tan está bien, y por eso estamos de acuerdo que esto tendría que ser de golpe esto no tendría que ser de golpe, tendría que ser gradualmente. Bueno, estamos de acuerdo. Hay algo también interesante que dice Piumato, ¿no? Que es el líder del gremio judicial. Sí. Piumato dice, nosotros no pagamos ganancias, pero en realidad las ganancias es un impuesto al trabajo que no debería pagarlo nadie. Bien. Entonces lo que él dice es, de hecho hoy lo decía en una entrevista que le hicimos acá, él decía, Macri cuando asume dice, el impuesto a las ganancias es un robo. Entonces dice Piumato, Macri, no contento con seguir manteniendo el robo a los que ya le robaba, ahora además nos quiere robar a los judiciales. Ahora, podemos estar de acuerdo con Piumato en lo que dice, seguramente. Creo que nadie en la sociedad no estaría de acuerdo si le decimos no paga nadie ganancias. Perfecto. Ahora, la situación del país es una que conocemos todos y estamos o el límite a partir del que se paga ganancias debería ser más alto. Claro, es probable, ¿no? Digo, hay trabajadores que hoy en día se paga con sueldos que no son sueldos altos. No, hablamos 28.000 y pico para un soltero, 38.000, 39.000 para un casado. Pero otra vez, el tema es la igualdad. ¿Por qué un empleado de no paga y un empleado de una escuela sí? Claro. Vos hablás de los secretarios. Los secretarios que subrogan a los jueces ahora por la ley de subrogancia y tienen las mismas, que aparte tienen las mismas incompatibilidades que son muy estrictas. No es cualquier cosa las incompatibilidades que... Yo no puedo hacer nada. La docencia universitaria, ¿sabes cuándo me pagan la docencia universitaria? Yo soy titular hace 25 años, titular de Derecho Penal. Sí. Y tengo 40 y pico años de facultad. Debo llegar a 1.500 pesos por mes en el sueldo de la facultad. Y bueno, sí, lo mismo que todas las facultades a todos los profesionales. No, hay algunas que son de dedicación exclusiva que ganan más. Bueno, pero hay un sueldo mínimo de 10.700 pesos. Sí, pero si uno quiere hablar de igualdad estricta y los abogados del Estado tienen profesión libre y pueden realizar sus actividades, ¿por qué no nosotros, si vamos a ser iguales a todos? No, ¿por qué no vamos a No, porque nosotros acá estamos hablando de la igualdad en el pago de impuestos. Después, no, pero la igualdad en el pago de impuestos después podemos discutir si necesitan, si tienen que cobrar un sueldo importante o no los jueces. Perdón, en lo personal creo que hay muchos organismos del Estado que ganan sueldos más importantes que los jueces y no tienen incompatibilidades. ¿Cuánto gana pero hoy? Pagan ganancias. Por ejemplo, un juez de la Corte gana hoy en promedio 286.000 pesos. Claro.
Y un juez recién nombrado puede ganar, ¿cuánto? Unos depende si juez de primera instancia o juez de cámara. Sí. Un juez de primera 120, instancia, 130. Claro, bueno, entonces acá me quiero detener, Caminos, porque hay mucha gente que debe estar mirando y diciendo, bueno, yo cobro el sueldo mínimo. No, a mí me da pudor hablar de esto en televisión. Cobro 10.700 porque hay gente pesos. en este momento, hay gente que la está pasando mal, obviamente. Cobro el sueldo mínimo 10.700 pesos. ¿Por qué tendría que tolerar que un juez o alguien que trabaja en el Poder Judicial no pague ganancias con estos sueldos que estamos mencionando? Es lo que evita, la Constitución lo diseñó para que no presionen a los jueces en beneficio de esa persona que gana 10.000 pesos. ¿Pero realmente cree que eso evita Yo te pregunto una cosa. ¿Y le da independencia a un juez? Bueno, ¿no pagar un impuesto? Eso lo interpretó no solamente nuestra Constitución, lo viene interpretando el federalista del año 1700 y pico, que fue la base, así como Alberdi fue la base de nuestra Constitución, el federalista fue casi la base de la Constitución americana, que tiene el mismo diseño. Quiere decir que ya esto viene pensando como dos garantías de inconstitución. No hay otras garantías de independencia en nuestra Constitución. Sin embargo, somos los jueces más independientes. Acá en la Argentina, el juez que no es independiente porque no quiere o porque no quiso ser independiente, porque tiene miedo o porque tiene amigos políticos, porque sea. Que los hay, claro. Claro que los hay. Pero el que quiere ser independiente, no hay cosa que lo pare a los jueces. No existe una cosa que lo pare. Por eso es muy reprochable en la Argentina el juez que es independiente, porque no hay forma de reprocharlo. ¿Cómo el impuesto a las ganancias podría en concreto volver menos? No, el impuesto a las ganancias no. No, la intangibilidad, la tranquilidad. Está bien, estamos hablando de la intangibilidad, los efectos de ganancias. Los constituyentes creyeron que eso es lo que aseguraba y es lo que la Corte. ¿Quién es la última palabra que interpreta la Constitución? La Corte. No hay otro que interprete la Constitución. No son los senadores que nos quieren, que critican, o a la prensa que nos dicen ustedes son los corporativos. Es la Corte norteamericana, para los jueces norteamericanos que la interpretó así, y la Corte Argentina del año 37. Montones de fallos. Nosotros, en la época de Alfonsín, que ganábamos $300 los jueces, yo te contaba, Paz, yo tengo 2 hijos, pagaba alternativamente, a una le pagaba un mes el colegio, a la otra 2, que no era un colegio muy caro, pero tenía que pagar alternativa, no me alcanzaba la plata. Entonces hicimos un amparo, y con jueces, entre los que estaba Vidal Campos, no había improvisados el derecho constitucional, dijeron que la inflación, en épocas de alta inflación, con los sueldos detenidos, afectaban la intangibilidad. Bueno, ese es un dato interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo sigue esta historia ahora? Esta cautelar fue revocada, pero sigue el fallo de fondo. Sigue el caso de fondo donde el juez Furnari va a tener que decidir qué significa nombramiento. Ahora bien, lo que dicen desde el gobierno es, estamos dispuestos a sentarnos con la Asociación de Magistrados para evitar justamente esto, que los jueces que fueron nombrados, que los secretarios que fueron nombrados jueces, de repente les baje un 35%. Entonces, sentémonos y veamos cómo lo resolvemos. Una forma de resolverlo podría ser que paguen impuesto a las ganancias solo entre la diferencia, solo por la diferencia de lo que entre lo que ganaban en 2017 y lo que pasan a ganar hoy. Y lo que dicen es, estamos dispuestos a hacer esto. Ahora, si nosotros hacemos esto para los secretarios, nos interesaría que los jueces estuvieran dispuestos a hacerlo también respecto de los sueldos de los jueces actuales. Claro, de los jueces entonces, que vienen de los hace mucho aumentos, tiempo. Claro, entonces el doctor Caminos, por ejemplo, se licuaría. Cuando le aumentan el sueldo, ahora no paga, pero respecto de los aumentos iría pagando el 35%. Ahora, ¿qué es lo que contestan los jueces? Que me imagino que me va a contestar él. Los aumentos no son aumentos, son ajustes por inflación. Entonces me estás disminuyendo el sueldo. Es un debate. Que hay una gradualidad. Es un fallo conocidísimo. Borino Peró fue el primero. Son montones de fallos. Y la Corte lo ha reiterado. Corte con jueces, no la Corte que uno puede decir tiene un interés. La Corte con jueces lo mandó. Así que... Caminos, muchísimas gracias por el debate. No. Gracias, Pala. Seguimos en un ratito. De aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto con toda la información del tránsito. Juanpi. Helio, atentos, porque la vuelta está complicada en el día de hoy, hay tránsito cargado. ¿Por qué? Porque a la ida, a la hora de ingreso a la ciudad, no había transporte bien temprano a la mañana y muchísima gente utilizó sus vehículos particulares y esto se traduce en el regreso. Vamos a empezar viendo lo que está pasando ahora en Congreso.